A veces, recurrir a la magia negra puede parecer la solución perfecta, especialmente cuando las circunstancias nos llevan a situaciones desesperadas. De hecho, en casi todas esas situaciones estamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Por poco, no pierdo mi bien más preciado. Es necesario tener mucho cuidado, porque aunque no lo parezca, la magia es algo extremadamente peligroso. Conocí a Marcelo casi por casualidad. Acababa de salir del trabajo y una compañera insistió en que la acompañara a un bar. Aunque estaba cansada, al final acepté. Tras algunos intercambios de miradas, él se acercó y nos pidió si podía acompañarnos. Empezamos a conversar y, desde el primer momento, me pareció un hombre encantador. Después de esa noche, comenzamos a hablar mucho por teléfono. La verdad es que, después de años solo encontrando personas que no valían la pena, prácticamente había renunciado a la idea de encontrar a alguien con quien tener una relación seria. Además, mi vida no era tan estable como las personas imaginaban. Trabajaba demasiado y, para colmo, cada 2 meses me encontraba en una ciudad diferente. No había forma de echar raíces, mucho menos de empezar una relación seria. A pesar de saber todo esto, él insistía en que nos conociéramos mejor. Nos encontramos algunas veces más, salimos a cenar y eventualmente terminamos involucrándonos. Marcelo era el tipo de hombre que sabía cómo hacerte sentir especial, como si nada más importara en ese momento. Siempre tenía algo dulce que decir, algo que me hacía sentir segura, algo que, debo confesar, no solía permitir. Así fue como todo comenzó. Sin embargo, desde el principio fui muy clara con él. No quería, ni podía, tener una relación seria. Mi trabajo me obligaba a mudarme constantemente y no veía cómo podría haber algo estable en esa situación. Se lo decía todos los días. Él escuchaba con atención, pero en lugar de alejarse, parecía estar más interesado. ¿Quién dijo que no puedo adaptarme? Srenia, me decía, trabajo desde casa, puedo acompañarte a donde vayas. Me repetía estas palabras constantemente, y aunque me hacían dudar, aún no me sentía lista para algo serio. Me gustaba, claro, pero no podía ver cómo aquello podría funcionar a largo plazo. No quería que él terminara frustrado, ni que la relación se viera sofocada por las inevitables mudanzas que enfrentaba cada año. Pero él no se rindió. Al contrario, su insistencia y decisión me tomaron por sorpresa, y acabé apegándome a él mucho más de lo que tenía planeado. Realmente hablaba en serio cuando decía que quería mudarse conmigo. Me derretía con esa idea. ¿Quién haría algo así hoy en día? Poco a poco me di cuenta de que quizás esta era mi oportunidad. Mi vida siempre había estado marcada por cambios. Nuevas ciudades, nuevos amigos, nuevas casas. Pero con él, por primera vez, sentí que podría tener algo constante, alguien a mi lado. Algunos meses después, llegó el momento de mudarme nuevamente. Y sí, él vino conmigo. Por supuesto, empezamos a vivir juntos. No fue fácil acostumbrarme a la idea de compartir mi espacio y rutina con alguien. Él trabajaba desde casa, así que terminaba encargándose más de las tareas del hogar que yo. Marcelo preparaba el café, lavaba los platos, y cuando llegaba del trabajo ya estaba todo organizado. Yo solía llegar a casa alrededor de las 7 de la tarde, agotada, pero él siempre estaba ahí, listo para escucharme. Si quería, incluso tenía la cena casi preparada. Nuestras vidas se sincronizaron de una manera que parecía un sueño. 2 años después llegó la sorpresa. Estaba embarazada. Para ser sincera, me asusté. Cuando se lo conté, Marcelo me abrazó y dijo: «Todo va a salir bien, somos un equipo». Y tenía razón. Marcelo estuvo a mi lado desde el principio, siempre presente, siempre un padre dedicado. No voy a detenerme en esta parte, pero aclaro que los primeros años fueron maravillosos. Con cada mudanza, logramos que todo encajara. Mi mayor temor llegó cuando Pedro, nuestro hijo, tuvo que empezar la escuela. Me daba miedo que no pudiera adaptarse a la rutina, que se sintiera triste por tener que dejar a sus amigos y cambiar de maestros constantemente. Eso me asustaba, pero Marcelo siempre me tranquilizaba, diciéndome que juntos enfrentaríamos cada situación, una a la vez. Y así fue como lo hicimos. Cuando Pedro comenzó a ir a la escuela, nuestra rutina cambió un poco. Yo lo llevaba al colegio y luego me iba al trabajo. Marcelo se encargaba de recogerlo y de preparar el almuerzo para ambos. Cuando llegaba a casa, generalmente preparaba la cena, algo que disfruto mucho hacer, y cenábamos juntos.
Repartíamos las tareas de la casa de manera justa y saludable. La vida seguía un ritmo perfecto y aunque cambiábamos de ciudad, nuestra relación se mantenía sólida. La primera mudanza escolar de nuestro hijo fue un momento difícil. No hablo de la época del jardín de infancia, porque en ese entonces él aún no era consciente del todo. Hablo de cuando ya tenía 6 años. La idea de sacarlo de una escuela donde había hecho amigos y se había adaptado a los profesores y al ritmo de las clases me dejaba un nudo en la garganta. Para mí era una nueva ciudad, un nuevo comienzo, pero para él no sabía cómo lo afectaría. Pedro siempre fue un niño dulce, pero tímido, lo que aumentaba mi preocupación. Lo que más me dolía era pensar que con cada nueva mudanza tendría que empezar todo de cero, una y otra vez. Me preguntaba si todo esto no sería demasiado para él. Marcelo, como siempre, se mantenía tranquilo. Él estará bien, me decía. Ya lo verás, los niños se adaptan rápido, hacen amigos con más facilidad de lo que imaginamos. Además, yo estaré aquí todos los días para recogerlo de la escuela, ayudarle con los deberes. Él siempre me tendrá como su puerto seguro. Recuerdo cómo mi corazón se apretaba cuando lo dejamos en la puerta de su nueva escuela. Me miró con esos ojitos llenos de ansiedad y le sonreí de la mejor manera que pude, aunque sentía un nudo en la garganta. La primera semana, Pedro llegaba a casa algo tímido, contando acerca de sus nuevos compañeros y de las actividades del recreo, pero sin mucho entusiasmo, aún estaba adaptándose. Sin embargo, después de unas semanas, comenzó a volver más animado, relatando las bromas en el recreo y los nuevos amigos que iba haciendo. Al final, la transición fue mucho más suave de lo que imaginé. Me di cuenta de que, a pesar de todos los cambios, el apoyo y la estabilidad que Marcelo lograba aportar en nuestra rutina hacían toda la diferencia. Agradecía a Dios todos los días por haber encontrado un hombre tan perfecto, un esposo honesto, un compañero y alguien que amaba tanto a nuestro hijo como a mí. Realmente me sentía feliz y plena. Ahora voy a adelantarme 2 años en el relato. En ese tiempo, solo nos mudamos una vez, pues tuve que permanecer en un lugar por exigencias laborales. Pero, contrario a lo que temía años atrás, Pedro ansiaba las mudanzas, porque siempre descubría una nueva ciudad. Esto me hacía muy feliz, ya que él veía solo el lado positivo de la situación y no el negativo, que era tener que dejar a sus amigos. Marcelo trabajaba desde casa, siempre con el portátil o el celular en la mano, entre llamadas, reuniones y correos electrónicos. Era común verlo concentrado frente a la pantalla durante horas, pero nunca fue algo que me molestara. Confiaba plenamente en él y sabía que era muy dedicado a su trabajo. Con el tiempo, empezó a mencionar a una mujer llamada Carla. Me explicó que era una compañera de trabajo que conoció a través de un proyecto importante en el que estaban colaborando. Las conversaciones entre ellos se intensificaron debido a la relevancia del proyecto. Al principio todo parecía normal y yo confiaba ciegamente en él. Además, siempre fue habitual que se conectara con colegas de diferentes ciudades de todo Brasil. Un día, Marcelo me comentó que el proyecto con Carla requería encuentros presenciales, ya que sería más sencillo discutir algunos detalles cara a cara. Me dijo que las reuniones serían en nuestra casa, y como siempre he confiado en él y sé que su trabajo es importante, no vi ningún problema en ello. Entonces, Carla empezó a frecuentar nuestra casa. Era muy educada, hablaba con tranquilidad y parecía realmente comprometida con el trabajo que hacían juntos. Pero lo que me sorprendió fue su apariencia. Carla era muy hermosa, se vestía impecablemente, con el cabello largo y liso, y tenía esa sonrisa perfecta, como sacada de un comercial de pasta de dientes, además de un cuerpo que dejaba claro que se cuidaba mucho. No voy a mentir, sentí una pequeña punzada de celos al verla sentada junto a Marcelo en nuestra sala, pero traté de apartar esos pensamientos, ya que confiaba plenamente en mi esposo. Después de todo, era solo trabajo, y sabía cuánto Marcelo se tomaba en serio su carrera. Además, él siempre había sido diferente de todos los hombres que había conocido. Nunca fui una persona celosa, nunca. Siempre creí que la confianza era la base de cualquier relación, y yo confiaba en Marcelo al 100%. Después de todo, llevábamos años juntos, teníamos un hijo, y siempre habíamos compartido todo de manera abierta. Nunca se me pasó por la cabeza que él pudiera hacer algo que me lastimara.
Las reuniones con Carla generalmente ocurrían en nuestra casa, lo cual me daba cierta tranquilidad, ya que creía que él nunca faltaría el respeto a nuestro hogar. La mayoría de las veces se encontraban por la mañana, ya que por las tardes Marcelo ayudaba a nuestro hijo con sus estudios y se encargaba de varias tareas del hogar. No fueron muchas las ocasiones en las que vi a Carla, ya que ella llegaba después de que yo me iba a trabajar. Con el tiempo comencé a notar algunos cambios en Marcelo. Lo primero que me llamó la atención fue que empezó a pasar más tiempo con el celular, enviando mensajes y en algunas ocasiones sonriendo mientras miraba la pantalla. Cuando le preguntaba qué era lo que le causaba gracia, él respondía que eran asuntos del trabajo, que estaba resolviendo algunas cuestiones pendientes del proyecto, y yo, ingenuamente, le creía, porque hasta ese momento nuestra relación era sólida, éramos un equipo muy unido. Sin embargo, aproximadamente 2 meses después de que Carla comenzó a frecuentar nuestra casa, empecé a sentir una sensación extraña. Noté que Marcelo estaba más frío conmigo. No había mencionado hasta ahora nuestra vida íntima, pero siempre había sido increíblemente buena. Teníamos una química perfecta, pero algo cambió en él. Comenzó a evitarme, e incluso en algunas ocasiones me rechazaba, alegando que había tenido un día extremadamente agotador y que solo quería que durmiéramos abrazados. Cualquiera en mi lugar habría sospechado enseguida, pero yo no lo hice. Confiaba ciegamente en él y pensaba que solo se trataba de estrés por el trabajo. Sin embargo, cuanto más pasaba el tiempo, más se enfriaba nuestra relación, y ese ambiente de amor, cariño y unión empezó a desvanecerse. Ya ni siquiera se sentaba conmigo al final del día para conversar. Él ya no hacía otra cosa. Solo quería estar en el celular o en el portátil. Verlo reír solo, mientras enviaba mensajes constantemente, comenzó a molestarme mucho. No pude más y le pregunté, ¿con quién hablas tanto? Levantó la cabeza, me miró y sin titubear respondió, «Ah, son cosas del trabajo, pero ya voy a terminar». 5 minutos después, puso el celular a un lado y decidió prestarme un poco de atención, lo cual era algo raro de ver y que no había mencionado hasta ahora porque no ocurría a menudo. A veces tenía que hacer pequeños viajes de trabajo. Generalmente, me ausentaba como máximo por unos pocos días, y fue precisamente durante uno de esos periodos que ocurrió algo. Al regresar, Pedro me llamó aparte. Se veía extraño, como si tuviera algo muy importante que decirme, pero a la vez estaba asustado. «Mamá, vi a papá con Carla. Fingí estar dormido, pero los vi besándose». Mi mundo se derrumbó. Le pregunté si estaba seguro y si solo había sido un beso en la mejilla, pero me dijo que no, que se besaron de una forma especial, como nunca antes había visto, solo en películas de amor. Incluso mencionó el nombre de una película que le gustaba mucho. Me sentí muy mal. Mis piernas se doblaron de lo temblorosas que estaban, pero me sostuve para no caer. Te juro que tuve ganas de vomitar. Respiré hondo, intentando no dejar que mi hijo viera el impacto que me causaba todo. Mi mente estaba a 1000. Le pedí a Pedro que fuera a su habitación y se quedara allí, porque yo iba a tener una conversación de adultos con su padre. Fui directamente a confrontar a Marcelo. «Marcelo, ¿podemos hablar?» «Component placement», le dije, tratando de mantener la calma. Él estaba, como de costumbre, en el celular. «Claro, ¿qué pasa?», respondió sin apartar los ojos de la pantalla. Le hablé con firmeza y le dije que sabía que estaba involucrado románticamente con Carla. Él me atacó de inmediato y me acusó de ser paranoica, diciendo que jamás haría algo así. Entonces tuve que decirle la verdad, que Pedro había presenciado todo. Al escuchar eso, su rostro se puso pálido y se quedó en silencio, sin saber qué decir. Ya no tenía cómo negarlo. Rápidamente se levantó, dejó el celular en el sofá y fue directo a la habitación de Pedro. Lo oí gritar antes de que yo pudiera seguirlo. «¿Qué te pasa? No tenías que contarle nada a tu madre. Has arruinado todo», gritaba, con la cara roja de ira. Pedro estaba llorando, encogido en la cama, mientras Marcelo lo insultaba, llamándolo ingrato y diciéndole que era egoísta, que estaba destruyendo nuestra familia. Esa escena fue demasiado para mí. No solo estaba equivocado, sino que además intentaba culpar a nuestro hijo. En un impulso, me interpuse entre ellos dos y grité que el único culpable era él. Marcelo me miró con el rostro contorsionado de furia, pero no retrocedí. Fui hasta el armario,
Saqué algunas de mis ropas y las de Pedro y comencé a meter todo en una mochila. No sabía exactamente qué hacer ni a dónde ir, pero sabía que tenía que salir de allí. Marcelo no solo era un traidor y un cobarde, sino que también había gritado a nuestro hijo, y eso era algo que no podía tolerar. Al verme empacando nuestras cosas, Marcelo perdió el control por completo. Dijo que no permitiría que nos fuéramos, que no me dejaría llevarme a su hijo, y que yo tampoco me iría. Gritaba, caminando de un lado a otro como un animal enfurecido. Intenté mantener la calma, sabiendo que discutir con él en ese estado sería inútil. Además, nuestro hijo estaba aterrorizado por los gritos. Cuando terminé de empacar, me di cuenta de que tanto las llaves de la casa como las del coche habían desaparecido. Sentí una rabia tan intensa que mis manos empezaron a temblar. Grité para que me devolviera las llaves, pero él no cedía. Seguía diciendo que tenía que calmarme, que necesitábamos hablar. Miré a Pedro, y al verlo llorar, mi furia creció aún más. En ese momento, vi una espada de juguete de Pedro tirada en el suelo, junto al sofá. Sin pensarlo 2 veces, la agarré y me giré hacia Marcelo, diciéndole que si no me dejaba salir, destruiría su ordenador. En ese momento, se dio cuenta de que hablaba en serio. Sabía cuánto dependía su trabajo de ese ordenador, así que finalmente cedió y arrojó las llaves sobre la mesa. Tomé las llaves y salí de la casa con Pedro. Pasamos la noche en un hotel, ya que en esa ciudad no tenía ni familiares ni amigos cercanos, solo compañeros de trabajo, pero cada uno con sus vidas, y no quería involucrar a nadie en ese caos. Al llegar al hotel, me senté en la cama con Pedro a mi lado. Estaba muy afectado y me preguntó de nuevo si todo era su culpa. Lo abracé y le dije que no, que había hecho lo correcto. Encendí la televisión, puse una caricatura y le pedí que la viera. Fui al baño, necesitaba llorar, pero no quería hacerlo frente a mi hijo. Estaba completamente devastada. Mi primera reacción fue llamar a mi madre. Necesitaba desahogarme, alguien que me escuchara y me consolara. Cuando ella contestó, ya estaba llorando. Le conté todo. La traición, cómo Marcelo trató a Pedro, la falta de respeto en nuestra casa. ¿Y sabes lo que me dijo? Que Marcelo había cometido un pequeño desliz. Un desliz. Dijo que yo estaba exagerando, que Marcelo siempre había sido un esposo perfecto, y que esas pequeñas faltas ocurren. No le importó mi dolor, incluso insistió en que él era un padre amoroso y que debía pasar por alto lo que había sucedido. Lo que sucedió me llenó de aún más furia. ¿Un pequeño desliz? Además de haberme traicionado, lo hizo frente a nuestro hijo y probablemente durmió con ella en mi cama. Y como si eso no fuera suficiente, le gritó a Pedro, diciéndole que él era el culpable de todo, traumatizando al niño. A pesar de todo esto, mi madre seguía insistiendo en que yo estaba exagerando. ¿Pueden creerlo? Ella decía que, a veces, hay que tragar ciertas cosas para salvar a la familia, que no iba a encontrar a otro hombre que aceptara mi vida caótica. Colgué el teléfono antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme. Me sentí más sola que nunca. No tenía apoyo, ni siquiera de mi propia madre. Regresé al cuarto, con el corazón de mi hijo hecho pedazos. Pasé horas tratando de consolarlo, repitiéndole una y otra vez que nada de eso era su culpa. Cuando Pedro finalmente se durmió, después de horas de sollozos con los ojos rojos, fue cuando la decisión final tomó forma en mi mente. Necesitaba separarme. Al día siguiente, llamé a Marcelo y le dije que quería el divorcio. Como era de esperarse, no lo aceptó. Me dijo que no podía tirar a la basura 10 años de matrimonio por una tontería como esa. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿En serio él pensaba que yo estaba acabando con nuestro matrimonio? Me había traicionado frente a nuestro hijo, y la culpable era yo por querer terminarlo. Insistía en que Carla no significaba nada para él, y que solo había sido un beso, nada más. Lo amaba demasiado, pero no podía pasar por alto esa traición. Le dije que quería el divorcio y colgué. A la mañana siguiente, ni siquiera pude ir a trabajar porque Pedro no paraba de llorar, diciendo que no podía vivir lejos de su padre. Pasé todo el día tratando de calmarlo. Esa fue la parte más difícil, porque yo estaba destrozada por dentro, pero traté de ser lo suficientemente fuerte para ayudarlo. Nada lo calmaba, y me suplicaba que volviéramos con su padre, que fuéramos de nuevo una familia feliz. Al día siguiente, preparé a Pedro para la escuela. Estaba inconsolable, pero tenía que ir a trabajar.
Para mi sorpresa, cuando llegamos a la escuela, Marcelo nos estaba esperando en la puerta. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado mucho. Pedro corrió a sus brazos y Marcelo le pidió 1000 disculpas por haber sido tan grosero. Hablaron un poco y antes de entrar a clase, Pedro me suplicó que volviéramos con su padre. Marcelo, llorando mucho, me pidió perdón y una segunda oportunidad. Me prometió que dejaría de trabajar con Carla porque había pedido que la reemplazaran. Acepté regresar a casa, pero no porque quisiera, sino porque no sabía cómo lidiar con la tristeza de Pedro. Juro que en ese momento no estaba poniendo en juego mis sentimientos. Es impresionante cómo una traición puede destrozarte por dentro. Me sentía aplastada. Le dejé claro a Marcelo que no lo quería más y que solo regresaba por nuestro hijo. Le pedí que no intentara acercarse a mí, de lo contrario, me iría de nuevo. Después de 2 meses viviendo con él, finalmente cedí a sus insistentes pedidos de perdón. Claro, mi madre también me ayudó a convencerme de darle otra oportunidad. Lamentablemente, la herida dentro de mí no sanaba, y mi naturaleza no me permitía perdonarlo. Por más que trataba de superar la falta de confianza y los celos, no podía. Especialmente porque él decía que su trabajo no era solo desde casa, y salía con la excusa de tener reuniones importantes. Esa misma semana en que volvimos a estar juntos, descubrí que él y Carla nunca dejaron de verse. Solo lo descubrí porque mi intuición me llevó a revisar su celular mientras se duchaba. Tenía instalado un segundo WhatsApp donde el único contacto era Carla. En la conversación, él le pedía que tuviera paciencia, que no sabía vivir sin su hijo, pero que entre nosotros ya no había nada, ni siquiera dormíamos juntos. Le decía que estaba loco por ella y que la quería para toda la vida. Incluso le enviaba fotos fingiendo que dormía en el cuarto con Pedro para demostrar que no tenía nada más conmigo. Me odié profundamente por haber cedido a sus súplicas. Realmente creí que aún me amaba. Aunque leer todo eso me destrozó por dentro, preferí guardar silencio, ya que planeaba irme sin causar un escándalo. Esa misma mañana llamé a varios anuncios y, para mi suerte, encontré una casa rápidamente. Al reunirme con la dueña, le expliqué la urgencia de mudarme y fue muy comprensiva. Cerramos el trato ese mismo día. Pedí 2 días de permiso en el trabajo, alegando problemas de salud graves. Cuando vi que Marcelo salía para ir a una reunión, hice las maletas. Esa parte fue muy difícil, porque aunque lo odiaba, seguía amándolo. La separación fue devastadora, porque hasta hacía poco éramos muy felices. Mi dolor era doble, ya que sentía la mía y la de mi hijo. Después de cargar las maletas en el coche, fui a buscar a Pedro a la escuela. Fue muy difícil entrar en la nueva casa y explicarle que no viviríamos más con su padre. Puse el celular en silencio para poder tener algo de paz esa noche. Un enorme odio hacia Marcelo se apoderó de mí. Al día siguiente, aunque no tenía ganas de salir, llevé a Pedro al parque. Después, fuimos a comer pizza, y fue allí donde le expliqué que no podíamos seguir con su padre, porque él tenía otra novia. Me quedé realmente sorprendida con la reacción de Pedro. No derramó más lágrimas después de que le conté lo que había pasado y me dijo que lo más importante era mi felicidad. El abrazo sincero e inocente que me dio en ese momento alivió un poco mi dolor. Al día siguiente, después de dejar a Pedro en la escuela, fui al trabajo. Pero al llegar a la puerta, ahí estaba Marcelo, fingiendo ser un santo. Le dije que ya había descubierto toda la mentira. De repente, su cara de víctima llorona cambió y me dijo que no iba a renunciar a Pedro. Subí al coche y me fui de ahí. No estaba en condiciones de entrar a trabajar esa mañana, así que llamé a la oficina pidiendo unas horas más de permiso. Necesitaba resolver esta situación lo antes posible, así que concerté una cita con un abogado especializado en divorcios. La ira y la frustración me consumían por dentro, pero sabía que debía mantener la calma, al menos por el momento. Cuando llegué a la oficina del abogado, le expliqué la situación, mencionando el estilo de vida que llevábamos, que básicamente éramos nómadas. Sin embargo, le dejé claro que quería la custodia de Pedro. El abogado me dijo que no sería tan fácil, que mi estilo de vida podría ser un punto en contra, si Marcelo argumentaba que sería mejor para Pedro tener una vida más estable, con amigos y una escuela continua. Además, señaló que, como Marcelo trabajaba desde casa, eso le daba más flexibilidad para cuidar de Pedro sin tener que ausentarse tanto.
lo que podría ser visto como un ambiente más estable para el niño. El abogado me explicó que, dependiendo de la evaluación del juez, este argumento podría pesar bastante. Desesperada lo interrumpí, diciéndole que Pedro quería quedarse conmigo, que ese era también el deseo de mi hijo. El abogado, aunque comprensivo, mantuvo un tono firme. Me explicó que la opinión del niño sí sería tomada en cuenta, especialmente si tenía la edad suficiente para expresar sus preferencias, pero que el juez también consideraría lo que fuera mejor para el bienestar del niño. Me pidió que mantuviera la calma y mencionó que quizás Marcelo no se opondría, ya que muchos hombres no quieren asumir esa responsabilidad. Desafortunadamente, ese no fue el caso. La semana siguiente, Marcelo presentó una solicitud formal de custodia, argumentando que las constantes mudanzas de ciudad y escuela estaban afectando el desarrollo emocional de Pedro y que, al trabajar desde casa, él podía ofrecerle una rutina más estable y pasar más tiempo con nuestro hijo. Cuando el documento llegó a mis manos, mi corazón se aceleró. Marcelo quería quedarse con Pedro para él solo. Me sentí completamente perdida y desamparada. A pesar de todo lo que me había hecho, ahora intentaba arrebatarme lo único que me quedaba, mi hijo. Ese mismo mes tuvimos la audiencia. Marcelo presentó su defensa con calma, argumentando que una vida en una ciudad fija, sin las constantes mudanzas que mi trabajo requería, sería mejor para Pedro. Alegó que yo pasaba el día entero fuera y apenas tenía tiempo para estar con nuestro hijo. El juez tomó la decisión a favor de Marcelo. Me concedió solo 2 fines de semana al mes para ver a Pedro. Sí, eso fue todo. Pedro amaba a su padre, pero él quería quedarse conmigo. El abogado trató de consolarme diciendo que apelaría la decisión del juez, pero yo me sentía destruida, como si me hubieran arrancado una parte de mí. No podía aceptar lo que estaba sucediendo. Marcelo sabía cuánto me lastimaba, cuánto me dolía ver a mi hijo alejado de mí. Intenté hablar con él, apelar a su humanidad, a su amor por Pedro, pero nada funcionó. Fue en ese momento que algo dentro de mí cambió. La ira y el odio que sentía por él crecieron de manera violenta y se apoderaron de mi alma. Sabía que no podría ignorar lo que había hecho. No solo me había traicionado, ahora también me había quitado a Pedro. Eso era imperdonable. Decidí vengarme. No iba a dejar que se saliera con la suya. Pensé en muchas formas de vengarme. ¿Matarlo? No, eso nunca cruzó por mi mente, pero sí quería que sintiera lo que yo estaba sintiendo. Quería algo que desequilibrara su vida, algo que lo complicara, que lo llenara de obstáculos, para finalmente recuperar la custodia de Pedro. No iba a quedarme de brazos cruzados. Fue entonces cuando una idea que jamás pensé considerar cruzó por mi mente: contratar a una hechicera. La idea me parecía absurda al principio, casi ridícula. Yo, que siempre había sido racional y nunca creí en esas cosas, ahora estaba considerando usar la magia para vengarme. Pero el desespero nos lleva a tomar decisiones que nunca habríamos considerado en circunstancias normales. Ya no deseaba nada más que tener a mi hijo de vuelta. Y si eso significaba recurrir a lo sobrenatural, lo haría. El dolor, la ira y la traición me empujaban en esa dirección, y sabía que no había vuelta atrás. Debía hacer algo por mí, y por encima de todo, por Pedro. Llamé a la hechicera y concerté una cita. Un día después, estaba tocando a la puerta de su casa. Aún recuerdo lo pesados que se sentían mis pies mientras caminaba hacia ese lugar. Según lo que había leído sobre ella, era infalible. En cuanto entré, fuimos directo al grano. Le conté todo: la traición de Marcelo, el dolor de perder la custodia de Pedro, el desespero de verlo infeliz. Le dejé claro que no quería la muerte de Marcelo, pero que merecía sufrir, que tenía que perder la custodia para que mi hijo volviera conmigo. Ella me dijo que lo que yo estaba pidiendo no era algo sencillo, pero tampoco era imposible. Explicó que podría realizar un trabajo para complicar la vida de Marcelo, pero advirtió que sus trabajos solían dejar a la víctima enferma y mentalmente debilitada. Aunque esas palabras me impactaron, el bienestar de mi hijo estaba por encima de todo. Luego me explicó detalladamente lo que sería necesario para el ritual. Primero, me pidió una foto reciente de Marcelo donde estuviera sonriendo. Recuerdo claramente que ella explicó que la sonrisa representaba la estabilidad que quería destruir. Después, solicitó un objeto personal de él,
algo que utilizara diariamente. Además de los objetos, me explicó que el ritual debía realizarse en una madrugada de luna menguante, ya que es cuando la energía es más propicia para debilitar a alguien. El costo del ritual no era barato. Me miró con firmeza y me dijo que para algo de ese nivel, el precio sería considerable. También me dejó claro que había riesgos y que debía estar completamente segura de lo que estaba pidiendo. Pero en ese momento, el precio era lo que menos me importaba. Estaba dispuesta a pagar cualquier cosa por recuperar a mi hijo. Después de realizar el pago, seguí sus instrucciones y volví a casa. Llamé a Marcelo, pretextando que necesitaba recoger algunas cosas de valor sentimental que había dejado cuando nos mudamos. Al llegar a su casa, mi hijo corrió a mis brazos, llorando y suplicando que lo llevara conmigo. Ver a Marcelo, sabiendo que era consciente del sufrimiento de nuestro hijo y de su preferencia por quedarse conmigo, solo aumentaba mi odio. Marcelo notó esto y nos dejó solos. Me dijo que cuando estuviera por irme, lo llamara para que él pudiera regresar. Mientras mi hijo se calmaba, tomé una de las camisetas favoritas de Marcelo. Prometí a mi hijo que pronto estaríamos juntos de nuevo. Después, llamé a Marcelo, y cuando regresó, me fui con el corazón destrozado por la situación de mi hijo. Regresé con la hechicera, llevando todos los objetos solicitados, incluida la foto que ya tenía. Ella me dijo que no debía preocuparme, ya que su ritual, lleno de ofrendas, era infalible. Incluso me preguntó si quería participar en el proceso, pero me negué. Acepté, sin embargo, ver el video que grabaría como prueba de que cumpliría su parte. Antes de marcharme, me aconsejó que mantuviera la calma y me aseguró que todo saldría bien en el momento adecuado. Salí de allí más ansiosa que cuando llegué. No voy a mentir, tenía miedo de que algo muy malo le sucediera a Pedro. Pasé un mes terrible, lleno de tensión, esperando que las cosas cambiaran. Solo quería tener a mi hijo de vuelta. Entonces, comenzaron a ocurrir las consecuencias, pero de una manera que nunca hubiera imaginado. Me quedé aterrorizada cuando recibí la noticia. Ocurrió un accidente con mi pequeño. Marcelo decidió dejar a Pedro solo en casa para ir a una fiesta con Carla. Jamás había hecho algo así. Siempre fue muy cuidadoso, al punto de no querer dejar a nuestro hijo solo ni siquiera en el parque del condominio. Estoy segura de que fue el hechizo lo que lo llevó a actuar así, porque aunque Marcelo era un traidor, amaba a nuestro hijo y jamás habría cometido un error tan grave si no hubiera estado bajo alguna influencia demoníaca. Esa noche, Pedro intentó cocinar algo. Nunca antes había tocado la cocina y como resultado, ocurrió un accidente terrible. Mi hijo provocó un incendio en la cocina. Gracias a Dios, los vecinos llamaron a los bomberos, pero mi hijo sufrió quemaduras graves y tuvo que ser hospitalizado. Me sentí devastada, culpable, como la peor madre del mundo. Todo había sucedido por mi culpa. Dios mío, ¿qué habría sido de mí si mi pequeño hubiera muerto ese día? Lloré sin parar. La policía fue informada y un informe detallado describió cómo mi hijo estaba solo en una situación de peligro extremo. Marcelo llegó al hospital llorando, pidiendo perdón. El informe policial y los testimonios de los vecinos se convirtieron en pruebas contundentes de que él no era el padre responsable que todos creían. Fue de esa manera que finalmente obtuve la custodia de mi hijo. No fue nada fácil. Me sentí culpable y hasta hoy tengo pesadillas sobre lo que podría haber sucedido aquella noche. Si pudiera retroceder en el tiempo, nunca volvería a hacer el hechizo. Ahora vivo feliz con mi hijo. Marcelo y Carla se separaron. Él me pidió una segunda oportunidad, pero no estoy dispuesta a dársela. Vivo en paz con mi hijo y no me siento sola. Es verdad que Pedro a veces extraña a su padre, por lo que Marcelo nos visita todos los meses, sin importar en qué ciudad estemos. Pero yo no quiero volver a tener nada con él. Marcelo fue muy cruel. Casi pierdo a mi hijo para siempre. Mi consejo es que tengan mucho cuidado con la magia negra, porque el hechizo puede volverse en nuestra contra y terminar dañando a quien más amamos.